En cuanto a lo que comentas de la ley, se introdujo la ley. Eso es el versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, ¿qué parece que diga? Parece que diga es que no había pecado, o había, pero no mucho, y al llegar la ley de Dios, eso hizo que la gente pecara más. Aparentemente parece esa idea. Pero este versículo se explica con otro versículo. Y es justamente el que tú también has citado, Francisco, también es correcto, donde dice, en el 12, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. En el 13, perdón. Estoy en el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Bien? Si no hay una ley que transgredir, o sea, si a mí no existiera una ley que por la nacional tienes que ir a X velocidad y excedes ese límite que no hay, ¿qué límite excedes? No tendría sentido que nadie viniera y te pusiera una multa por exceder un límite que no existe. ¿Verdad? Pues esto es un poco la idea. También lo dice en el capítulo 4, que ya lo estuvisteis trabajando la semana pasada, donde en el versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué transgrede si no hay una ley? ¿Verdad? Si no te dice no pase y tú pasas, ¿qué problema hay? Nadie te ha dicho que no pases. No estás transgrediendo ninguna ley porque no hay ley. Ahora, cuando llega la ley, ¿qué ocurre? Que lo que la ley produce es una evidencia del pecado. Y en lugar de la gente o el pueblo de Dios sujetarse a la ley y a obedecer a Dios, al contrario, seguían pecando. ¿Vale? Por lo tanto, la ley se introdujo y el pecado abundó. En vigor. Sí, la ley sigue estando vigente. El tema es, y así lo utilizo yo los términos, si un mandamiento aplica o no aplica. Bien, hablamos de la ley de Dios como una constitución. ¿La constitución está vigente? Sí. Ahora, en función de diferentes casuísticas, diferentes circunstancias, diferentes contextos, un mandamiento aplicará o no aplicará. Que eso son dos cosas diferentes. Una cosa es decir que la ley está abolida, anulada, y otra cosa es decir, mira, este mandamiento no se puede cumplir o no aplica cumplirlo en el contexto en el que estamos. O no al menos de esa manera. ¿Vale? Entonces, creo que es un lenguaje más acertado que obviamente hablar diciendo que la ley está abolida, algo que ya hemos trabajado y hemos expuesto repetidas veces que no es así. Bien, entonces sí, es importante, Francisco, como tú dices, tener eso en cuenta.